Bienvenidos a la fase 1 de capacitación del Grupo de Investigación de Morfología y Patología de la Universidad del Valle. Mi nombre es María del Martillo Palacios, estudiante de Medicina, y en esta ocasión voy a describir los huesos del miembro inferior, tratando de abordar los conceptos anatómicos principales de esta región en su componente óseo. Primero vamos a trabajar un poco las generalidades, el hueso coxal, después el fémur, la rótula o patela, seguiremos describiendo la tibia y la fíbula, y por último, los huesos del pie. Acerca de las generalidades, tenemos que el esqueleto del miembro inferior está constituido por dos segmentos: la cintura pélvica, que está formada por dos huesos coxales, y la porción libre del miembro inferior, que está compuesta por el fémur, que está en el muslo, por la rótula o patela, que están en la articulación de la rodilla, por la tibia y el peroné, que están en la pierna, y por el pie, que vamos a describir en su porción del tarso, del metatarso y de las falanges. Tenemos el hueso coxal, que es el hueso que va a formar junto al otro hueso coxal la cintura pélvica. El hueso coxal estaría compuesto por el isquion, por el pubis y por el ilion. Van a estar unidos mediante una sinostosis. Tienen dos caras y cuatro bordes y contienen el acetábulo, que es donde se va a ubicar la articulación de la cadera. El acetábulo es la fosa articular, como les comenté, de la articulación de la cadera, que está conformada por el ilion, por el pubis y por el isquion. Una porción de cada uno de estos huesos ayuda a formar el acetábulo. Tiene un borde predominante al cual le llamaremos el limbo del acetábulo, una depresión, que sería la fosa acetabular, y la cara semilunar, la cual va a rodear la fosa acetabular y va a ser la superficie articular de este acetábulo. Va a estar revestida por cartílago articular, y inferior a esto se va a encontrar la escotadura acetabular, que está colindando en contacto con el agujero foramen obturador, que es donde vamos a encontrar la membrana obturatriz, por eso el nombre. Ahora, en la descripción de la visión lateral de este hueso, vamos a encontrar primero la descripción del ilion. En el ilion vamos a encontrar en esta visión lateral las líneas glúteas, que van a ser lugares de inserción para los músculos glúteos. Entonces encontramos la línea glútea posterior, la anterior y la inferior, en todo lo que se llamaría el ala del ilion, en su cara glútea, porque también vamos a tener que en la visión medial encontraremos el ala del ilion, pero en este caso formando una fosa. También tenemos la cresta ilíaca. En la parte lateral está constituida por la línea intermedia, por el tubérculo y por el labio externo. También forma la espina ilíaca anterosuperior y la espina ilíaca anteroinferior. En este lado acá encontramos la espina ilíaca posterosuperior y la espina ilíaca posterior-inferior, y encontramos que ahí vamos a tener dos escotaduras ciáticas, una mayor y una menor. La mayor es la que hace parte del ilion. Y encontramos que el cuerpo del ilion, y que la parte más inferior que vemos del ilion va a ser la parte superior del acetábulo. En cuanto a la descripción del isquion, el isquion tiene una espina ciática, tiene la escotadura ciática menor, el cuerpo del ilion, la tuberosidad isquiática y la rama del isquion, que está en contacto con la rama inferior del pubis. Qué pena, acá dije ilion, es isquion. Y encontramos que pues también hace parte de la formación del acetábulo. Y acerca del pubis encontramos que está la rama superior del pubis, el tubérculo del pubis, la cresta obturatriz y la rama inferior del pubis, que está en contacto con la rama del isquion, que también hacen parte entonces de, digamos en menor proporción, el pubis de lo que sería el acetábulo. Aquí podemos ver una vista un poco más detallada de lo que sería el acetábulo. Entonces encontramos el limbo, la cara semilunar, la fosa, la escotadura, entonces acetabular, y el foramen obturador. Ahora, en una vista medial del hueso coxal, vamos a encontrar el ala del ilion, que nos va a formar la fosa ilíaca. Teníamos que en la visión lateral encontraríamos la cara glútea, aquí estaríamos encontrando la fosa ilíaca. La cresta entonces en esta visión tendría de diferente que encontraríamos la línea intermedia y el labio interno.
En cambio, en esta vista medial encontramos la línea intermedia, el labio externo y el tubérculo. También tenemos la tuberosidad isquiática, la espina ilíaca posterior superior y una cara articular para el hueso sacro, así como la espina ilíaca posterior inferior. Encontramos la espina ilíaca anterior inferior y encontramos también la línea arqueada, que hace parte entonces de esta visión o esta porción medial del hueso, así como la escotadura asiática mayor. En la parte del isquion, entonces vamos a encontrar la escotadura asiática menor, una espina asiática, el cuerpo como tal del isquion, la tuberosidad isquiática, la rama del isquion y colindando entonces con la rama inferior del pubis. Vamos a encontrar el surco obturador, la cara sinficiaria y el tubérculo del pubis, además de la línea pectínea o pecten del pubis, que está en lo que sería la porción de la rama superior de este hueso. Esa sería entonces una descripción de las partes que conforman este hueso coxal, que junto al otro hueso coxal estarían formando entonces la cintura pélvica de los miembros inferiores. Tenemos que encontramos siguiente al coxal y digamos que en una articulación también con este, el fémur. El fémur es un hueso largo que se va a encontrar a nivel de lo que sería el muslo y va a presentar a grandes rasgos una epífisis proximal, un cuerpo y una epífisis distal. Entonces la epífisis proximal la tenemos conformada por la cabeza del fémur, por el cuello del fémur y por los trocánter mayor y menor, además de la línea intertrocantérica y la cresta intertrocantérica. Podemos observar un poco mejor esta epífisis proximal, también vamos a encontrar el tubérculo cuadrado, y entonces podemos ver que la cabeza del fémur va a estar rodeada, redondeada también, va a tener esta forma redondeada para poder ingresar en la fosa tabular y hacer la articulación con el acetábulo. En la superficie medial de la cabeza del fémur vamos a encontrar la fosita de la cabeza del fémur. En esta fosita vamos a encontrar el ligamento de la cabeza del fémur, la inserción de este ligamento va a estar ahí, y también va a estar acompañado de lo que es la rama acetabular que viene de la arteria obturatriz. Son dos estructuras que nos van a, digamos que vamos a encontrar en esta depresión o esta fosa de la cabeza del fémur. Continuando con la descripción del cuello, vamos a ver que el cuello está ubicado entre lo que sería la cabeza y el trocánter mayor. Tenemos también que la estructura del trocánter mayor se encuentra superior y lateral en el fémur. En este trocánter mayor se van a insertar los músculos glúteo medio, glúteo menor y piriforme. Y en su porción posterior y medial estaría lo que es la fosa trocantérica, que va a ser el sitio de inserción de los músculos obturador interno y gemelos superior e inferior. También entonces tenemos la descripción del trocánter menor. El trocánter menor es una pequeña saliente ósea distal al cuello femoral, que en una posición medial y algo también posterior va a ser el sitio de inserción del músculo iliopsoas. También encontramos la línea intertrocantérica y la cresta intertrocantérica. La línea intertrocantérica la encontramos en una vista anterior. La intertrocantérica, cresta intertrocantérica, la encontramos en una vista posterior, pero ambas lo que hacen es separar el cuello del fémur, solo que en diferentes vistas, en diferentes caras, podemos observarlos. También tenemos el tubérculo cuadrado. El tubérculo cuadrado es una saliente ósea redondeada que va a estar sobre la cresta intertrocantérica. Entonces podemos observarlo en esta vista posterior, superior a la cresta intertrocantérica. Bueno, acerca del cuerpo del femoral, vamos a encontrar que presenta una cara anterior, una cara posteromedial y una cara posterolateral. La cara anterior es una cara lisa y la cara posterior es una cara que contiene la línea áspera. La línea áspera es una línea rugosa que separa las caras posteromedial de la posterolateral del hueso. Presenta un labio medial y un labio lateral. Aquí podemos
observar labio medial, labio lateral de la línea áspera, y lo que van a hacer estos dos labios es que se van a separar al llegar a lo que sería la epífisis distal y van a generar las líneas supracondilia medial y la línea supracondilia lateral. Sobre la línea áspera se van a insertar los músculos aductores, vasto lateral, vasto medial, la cabeza corta del músculo bíceps femoral y el glúteo mayor. También vamos a encontrar la inserción del pectíneo. Esto en cuanto a las estructuras más importantes que podemos encontrar en el cuerpo del fémur. También tenemos en la epífisis distal el cóndilo medial, el cóndilo lateral en esta vista anterior, el epicóndilo lateral, el epicóndilo medial, el tubérculo del aductor y la cara rotuliana, que en un acercamiento, que sería esa parte del fémur que hace parte de la articulación de la rodilla, pues vamos a ver la fosa intercondilia, los dos epicóndilos, los dos cóndilos, lateral y medial, y pues esta superficie articular que presenta aquí. También encontramos en la vista pues, posterior, que se ve la fosa intercondilia, mientras en la anterior no la podemos observar. Esto sería entonces como la descripción que podemos encontrar para el hueso del fémur. Bueno, acerca de la rótula o patela, es un hueso sesamoideo que se va a ubicar en el extremo superior del ligamento rotuliano. Es el lugar de inserción del músculo cuádriceps femoral y lo que hace es como complementar el mecanismo de extensión de la rodilla y proteger la articulación de la rodilla. La rótula presenta una cara anterior y una cara posterior. La cara posterior es la cara articular. En la cara anterior vemos que está en contacto con el tendón del cuádriceps femoral. Y la cara articular, que sería la cara posterior, estaría orientada hacia el fémur, es decir, la cara rotuliana de la epífisis distal. Y la rótula también podemos observar que tiene un borde superior más ancho, la cual sería la base, y un borde lateral y otro medial. También el vértice, que sería este borde inferior, y entonces eso nos podría describir esa forma triangular que tiene la rótula. Los siguientes huesos que vamos a describir son la tibia y la fíbula. Digamos que podemos describirlos juntos, ya que a pesar de que son completamente distintos, pues complementan o se articulan en lo que es la pierna. Primero, entonces, podemos describir la tibia. Es un hueso largo que está ubicado a nivel de la pierna en dirección medial al peroné. Este hueso que vamos a ver aquí, que vamos a describir, es el peroné o fíbula. Se lo puede llamar de ambas maneras. La tibia presenta una epífisis proximal, un cuerpo y una epífisis distal. En la epífisis proximal de la tibia encontramos la cara articular superior, la cual va a formar parte de una de las caras articulares de la rodilla. En este extremo tendríamos que la tibia presenta un ensanchamiento medial y otro lateral. Estos ensanchamientos serían los cóndilos medial y cóndilo lateral, respectivamente. El cóndilo lateral va a presentar en su porción posterior y lateral una superficie articular para la cabeza del peroné, es decir, la cara articular peronea o la cara articular fibular. Entre ambas superficies articulares vamos a encontrar una sobreelevación ósea. Esta le vamos a llamar la eminencia intercondilia. También tenemos que esta eminencia, a su vez, va a presentar una sobreelevación y se le va a llamar el tubérculo intercondilio medial. Esto acerca de la parte de la epífisis proximal de la tibia. Acerca del cuerpo de la tibia, tenemos que presentar tres caras, una cara medial, una cara lateral y una cara posterior. También presenta tres bordes que separan las caras entre sí en medial, anterior e interóseo. En la porción superior vamos a encontrar la tuberosidad de la tibia, que es una rugosidad ósea que nos va a servir de lugar de inserción del ligamento rotuliano. Y en la cara posterior vamos a encontrar
la línea del músculo soleo, que es esta que vemos aquí, la línea del músculo soleo. Aquí podemos ver en esta vista el área intercondila posterior, que nos había mostrado, el cóndilo lateral y el cóndilo medial. En cuanto a la epífisis distal, vamos a encontrar que la epífisis distal y medial de la tibia está ubicado en el maleolo medial, que en su cara posterior va a presentar una ranura para el tendón del músculo tibial posterior, a lo cual le vamos a llamar el surco maleolar, que podemos ver aquí. También presenta una superficie articular para el astrágalo. Entonces tenemos la cara articular del maleolo medial. En ese lugar vamos a encontrar la articulación, la superficie articular para el astrágalo. En la porción lateral de la epífisis distal vamos a tener ubicada la escotadura peronea, que es una superficie articular para la fíbula o para el peroné. Y en la porción inferior del extremo distal de la fíbula vamos a encontrar la cara articular inferior, que se va a articular con la cara superior de la tróclea astragalina, que ya es entonces inserción con, digamos, no, lugar de articulación, qué pena, articulación con los huesos del pie. Entonces, pues podemos observar así rápidamente otra vez, tuberosidad de la tibia, encontramos aquí este borde anterior, el borde interóseo, la cara lateral y la cara medial, el borde medial, el cóndilo lateral. Encontramos que la ubicación de la tibia es una ubicación medial, es decir, que la fíbula la encontraremos lateral. Acerca entonces de la fíbula, vamos a encontrar que está ubicada a nivel de la pierna, en dirección lateral a la tibia, como les había comentado. Nuestro hueso medial sería entonces la tibia y al lado estaría la fíbula o el peroné. Este hueso, la fíbula, presenta una epífisis proximal, un cuello, un cuerpo y una epífisis distal, a diferencia de la tibia en la que no encontrábamos el cuello. Entonces podemos encontrar en la fíbula el vértice de la cabeza del peroné, la cara articular de la cabeza del peroné, que también haría entonces parte de la articulación con la tibia. Tenemos el cuello del peroné, la cabeza del peroné, la cara lateral, el borde anterior, esto ya estamos en el cuerpo, es decir que tenemos una separación de cabeza y cuerpo a través del cuello del peroné. ¿Y qué más encontramos en la epífisis proximal? Pues la cabeza, y tenemos que entonces esta cara articular de la cabeza del peroné es para articularnos con la tibia. Y la punta que está orientada como en la dirección superior, que le llamamos vértice de la cabeza del peroné, pues también es bastante representativa de esta. En el cuello, pues tenemos que simplemente es una porción intermedia. El cuerpo del peroné entonces va a tener tres caras, una lateral, una medial y una posterior, que van a estar separadas por tres bordes, un borde anterior, un borde interóseo y también uno posterior. Vamos a encontrar en esta vista, podemos encontrar en la vista posterior, podemos encontrar también el cuerpo, el borde interóseo, la cara posterior, el borde superior y la cara medial. Ya acercándonos a la epífisis distal, entonces tendríamos que el peroneo, la fíbula, estaría formado por el maleolo lateral, que presenta una articulación, una cara articular del maleolo lateral, que va a hacer la articulación con la cara maleolar lateral del astrágalo, en su porción posteromedial. Va a poder presentar entonces una depresión a la cual le vamos a llamar la fosa maleolar lateral, que va a ser el sitio de origen de el ligamento astrágalo peroneo posterior. Y en dirección lateral a la fosa maleolar estaría el surco maleolar. Entonces, pues podemos observar en esta parte posterior la fosa maleolar lateral y el maleolo lateral. Entonces, vemos que hay una articulación entre estas dos estructuras, estos dos huesos, a través de esta cara articular de la cabeza del peroné, y juntos van a formar la estructura ósea de la pierna. Acerca de los huesos del pie, vamos a tener que los huesos del pie los vamos a dividir en, digamos, en secciones o en tres partes, que serían
los huesos del tarso, los huesos del metatarso y las falanges. Entonces, para los huesos del tarso, que son los primeros que vamos a describir, tendríamos 7 huesos que se van a disponer en 2 filas. Una posterior, en la cual va a estar el astrágalo y el calcáneo, que sería este de aquí, y aquí encontraríamos el astrágalo. O también le podemos llamar el calcáneo tarso posterior, y una anterior formada por el navicular, el cuboides y los huesos cuneiformes medial, intermedio y lateral. Estos entonces serían los huesos que podemos encontrar descritos en el tarso. Entonces, empezando por el astrágalo, es un hueso corto, está ubicado entre la tibia y el peroné en la parte de arriba, y en el calcáneo y el navicular en la parte de abajo. Entonces se puede dividir en 6 caras. Tiene una cara anterior, una superior, una inferior, una posterior, una medial y una lateral. En la cara anterior vamos a encontrar que está redondeada y está formada por la cabeza del astrágalo, que se va a articular con el hueso navicular. En la cara superior, el astrágalo estaría entonces la tróquea astragalina, que va a presentar una cara superior, que va a articularse con la cara articular inferior de la tibia, y en dirección medial a la tróquea astragalina, la cara maleolar medial, que se va a articular con el maléolo medial, en dirección lateral también a la tróquea astragalina, entonces la cara maleolar lateral, que va a ser la superficie articular para el maléolo lateral. En la cara inferior del astrágalo encontramos desde atrás hacia adelante la cara articular posterior para el calcáneo y el surco del astrágalo. Podemos ver que encontramos que el astrágalo tiene una cabeza, un cuello, una tróclea, y aquí encontramos unos tubérculos medial y lateral que podemos encontrar en la parte más posterior. También está el surco del tendón del músculo flexor largo del dedo gordo. Desde esta vista. Si pasamos a una vista plantar, vamos a encontrar la tuberosidad, esto del calcáneo, pero vamos a encontrar el tubérculo medial y el tubérculo lateral, así como la apófisis posterior y parte de la cabeza del astrálago o del talus. Cabe la pena resaltar que entonces que desde una vista dorsal vamos a ver en su mayoría al hueso astrágalo y vamos a ver al calcáneo mejor desde una vista plantar. Entonces, en cuanto al calcáneo, tenemos que es un hueso corto que se articula en dirección superior y medial con el astrágalo y en dirección anterior con el hueso cuboides. Para su descripción, podríamos decir que tiene 6 caras, también anterior, superior, lateral, medial, posterior e inferior. Tenemos que el calcáneo presenta una cara posterior, en cual tiene la tuberancia o la tuberosidad del calcáneo, que tiene una apófisis medial y una apófisis lateral. En la cara inferior vamos a encontrar el tubérculo calcáneo. Vamos a encontrar que este es el sitio de inserción proximal del ligamento calcáneo cuboideo plantar. En la parte medial vamos a encontrar que el calcáneo se puede ver de adelante hacia atrás en el sustentáculo del astrágalo. En la cara superior del calcáneo podemos ver que adelante y hacia atrás tenemos la cara articular anterior para el astrágalo y la cara articular media para el astrágalo y la cara articular posterior para el astrágalo. Entonces podemos ver que en esta vista también dorsal vamos a encontrar pues a mayor campo de visión el cuerpo, la tróclea peroneal, y en la parte dorsal vamos a ver entonces la tróclea peroneal también en este lado. Vamos a ver el surco para el tendón del flexor largo del dedo gordo, el sustentáculo del astrágalo, la apófisis lateral, la apófisis medial y la tuberosidad. Entonces, estos dos huesos estarían en la primera fila del tarso. En la segunda fila del tarso, bueno, desde esta visión lateral, entonces aquí vemos del astrágalo su cabeza, el cuello, la tróclea, la apófisis lateral, la apófisis posterior y el seno del tarso, que estaría entonces en medio de este astrágalo y el calcáneo. Y el calcáneo podremos ver el cuerpo, la tróclea peroneal, la tuberosidad y el surco para el tendón del peroneo largo.
Ahora, acercándonos a la segunda fila del tarso, vamos a encontrar los huesos navicular, desde una visión plantar navicular, vamos a encontrar aquí el surco para el tendón del peroneo largo, vamos a encontrar los huesos cuneiformes, que serían el medial, el intermedio y el lateral, y encontramos también esta tuberosidad. Desde una vista entonces dorsal, podemos ver el navicular, el cuboides y los tres cuneiformes, medial, intermedio y lateral, que hacen una articulación con los huesos del metatarso. Entonces aquí tendríamos la articulación metatarsiana y aquí tendríamos una articulación transversa del tarso, es decir, entre las dos filas que tenemos para los huesos del tarso. Tenemos pues estos huesos cuneiformes. En su descripción podríamos decir que tienen forma de cuña, con una base posterior y un vértice plantar, y que van a estar ubicados entre lo que sería el navicular y el cuboides atrás. Y los cuatro primeros metatarsianos adelante. Entonces, estos serían sus límites. Posterior nos encontraríamos a cuboides y navicular, anterior a metatarsianos. Acerca de los huesos metatarsianos, tenemos el primer hueso metatarsiano, segundo, tercero, cuarto y quinto, que comparten las características de tener una base, un cuerpo y una cabeza en articulación con la base de las falanges. Entonces tenemos aquí la tuberosidad del quinto hueso metatarsiano, la base del primer, segundo, tercer, cuarto y quinto metatarsiano. Y la cabeza también de estos, que van a estar en articulación con la base de las falanges proximales. Entonces tendríamos una articulación entre la base de la falange proximal con la cabeza del metatarsiano. El cuerpo, la cabeza de todas estas de la falange proximal. También tenemos una falange media para los segundos, tercer, cuarto y quinto metatarsiano. El primer metatarsiano, la primera falange, la falange, solo tendría una falange proximal y una falange distal. En cambio, la segunda, tercera, cuarta, quinta falange tienen una falange media y una falange distal. Esas serían como las diferencias que podríamos encontrar a grandes rasgos. Vamos a tener que esta pues, presencia de dos falanges va a ser característica de este dedo, el que llamamos coloquialmente el dedo gordo. Y esa sería entonces la forma en la que se articulan las falanges con los metatarsianos y estos metatarsianos con las dos filas que conforman el tarso. Podemos verlos desde esta vista plantar. Vamos a encontrar unos huesos sesamoideos lateral y medial para el primer metatarsiano. Aquí de igual manera, la articulación tarso-metatarsiana, las falanges distal, medial y proximal de los primeros, de las cuatro falanges, y pues viendo que en esta primera falange de el dedo del pie, del pie, vamos a encontrar que solamente tiene una falange proximal y una falange distal. Desde la vista lateral, pues podemos observar estas mismas características, los huesos metatarsianos, las falanges. Podemos observar la tuberosidad del quinto hueso metatarsiano, la articulación tarso-metatarsiana y la articulación transversa del tarso, el hueso navicular, el hueso cuboides, la tuberosidad, que es la parte que le podemos ver en la visión plantar del cuboides, el surco para el tendón del peroneo largo, y pues los huesos cuneiformes intermedio, lateral, y el medial, pues no alcanzaríamos a verlo desde esta vista lateral. Y el calcáneo con su cuerpo, la tróclea, la tuberosidad, el surco para el tendón del peroneo largo y el astrágalo con el cuello, la tróclea, la cabeza y las apófisis lateral y posterior. En esta visión medial, pues ya podríamos ver el medial y el intermedio, y ya no veríamos el lateral. Encontraríamos en la avicular esta tuberosidad del cuboides, la articulación transversa del tarso. Encontraríamos en mayor proporción el calcáneo,
y también el astrágalo, y encontraríamos las falanges primera y segunda, de los metatarsianos también primero y segundo, y el hueso sesamoideo del primer metatarsiano. También encontraríamos entonces una tuberosidad del primer hueso metatarsiano, así como en la vista lateral podemos ver la tuberosidad del quinto metatarsiano.